Bienvenido a Ecos de la Historia, un podcast de historia y geopolítica. Muy buenas y bienvenidos de nuevo otro día más a este podcast de Ecos de la Historia, siempre trayendo contenido de gran interés, tanto histórico, político, geopolítico. Bueno, voy a parar ya de tirarnos flores y presentar a nuestro compañero Andreu Alegre. Andreu, un Muy buenas, saludo. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y muy buenas a todos, por supuesto, un día más estando aquí con todos vosotros. Y hoy vamos a un capítulo muy especial, y es que vamos a tratar el fenómeno de los templarios. Muchos diréis, hostias, pues los templarios, ¿no? Hemos escuchado muchas cosas sobre los templarios. Sí, pero lo que hace tan especial y podríamos decir tan concreto este podcast es que hoy vamos a hablar de la figura de los templarios en el contexto de la península ibérica. Para ello, me gustaría, Andreu, que primero aquellas personas que les pilla un poco de desprovistos, nos digas en qué consiste la figura de los templarios. Vale, digamos que los caballeros templarios, o su nombre más utilizado, que es la Orden del Temple, fueron una orden de monjes militares, ahora lo veremos, que fueron fundados alrededor del 1119 por un señor, un francés, que se llamaba Hugo de Payens, un noble en este caso, y lo hizo sobre todo porque la creación de la Orden del Temple respondía a la necesidad de proteger a los numerosos peregrinos cristianos que viajaban hacia Tierra Santa, especialmente después de la Primera Cruzada, que se dio entre el 1096 y el 1099. Tenemos que pensar que estos viajeros, esta gente que peregrinaba a Tierra Santa, lo hacía bajo constantes peligros, incluyendo los que todos podemos pensar, ¿no? Incluyendo asaltos, incluyendo secuestros en la propia ruta, incluso en lo que eran esos asesinatos simplemente por el hecho de ser cristianos, porque recordemos que toda esa zona seguía plagada y sigue plagada de musulmanes, vamos a decirlo así. Igual plagada no es la palabra, pero sí que estaba... No, nos hemos entendido, o sea... Que habitada. Que por mucho que fueran zonas reconquistadas por estos católicos, pues obviamente los peligros en un contexto de confrontación religiosa y más en el siglo XI, pues eran más que evidentes. La misión principal de los templarios era, como decimos, salvaguardar a estos peregrinos y defender los territorios cristianos en lo que sería el actual Oriente Medio, y para ello establecieron su cuartel general en el Monte del Templo, en el propio Jerusalén, de ahí un poquito viene su nombre. Y además podemos destacar de esta gente que además de su destreza militar, también eran, como decimos, una orden monástica, eran religiosos, tenían voto de pobreza, a veces respetado, a veces no. Tenían voto de castidad, lo mismo, tenían voto de obediencia. Y esto los hacía el arquetípico monje guerrero de los siglos XI, XII y XIII. Siempre que pensamos en un monje guerrero, obviamente pensamos en estos templarios, porque yo creo que son, de todas las órdenes que han habido, la más conocida de todas. Muy interesante lo que nos comentas, ¿no? A la hora de ubicar a esos templarios en Próximo Oriente. Sin embargo, ¿por qué podemos situarlos también en la península ibérica? Coméntanos, descríbenos un poco qué estaba pasando allí. Claro, lo que es el fenómeno templario, lo que era esta orden, no solo se implementó en los territorios del actual Oriente Medio, sino que también tuvo sus ramificaciones por el contexto europeo, por diferentes países europeos. Concretamente, en la península ibérica se desarrolla bajo el paraguas de lo que conocemos como Reconquista. Sabemos que es esos episodios prolongados, ese proceso prolongado que buscaba la recuperación de los territorios ocupados por los musulmanes a partir del siglo XI. En este contexto, no solo se implementaron los templarios, sino que surgieron diferentes órdenes militares que, inspiradas por el modelo templario, desempeñaron, diríamos que un papel crucial dentro de la expansión de estos reinos cristianos, especialmente hacia las zonas del sur. Vemos, por ejemplo, ejemplos como la Orden de Santiago, que fue fundada en el siglo XII y se dedicó a proteger una vez más a los peregrinos, obviamente, que iban a Santiago de Compostela. La Orden de Calatrava, fundada en 1158 para defender la fortaleza de Calatrava, que jugó un papel absolutamente crucial en las campañas militares contra los musulmanes, o, por ejemplo, la Orden de Alcántara. Pero estas órdenes, al igual que los propios templarios, combinaban la vida religiosa con la vida militar, y sus miembros eran, como decimos, monjes guerreros comprometidos con la defensa de la fe y la expansión territorial
propiamente poniendo el foco en lo que era la coyuntura de la península ibérica. La influencia de los templarios en la península ibérica fue absolutamente notable, ya que sirvieron como modelo para estas organizaciones y además ayudaron en batallas decisivas, como veremos un poquito más adelante, para acabar normalizando esa reconquista que duró tantísimos años. Muy interesante lo que comentas, ¿no? Esa implicación en ese proceso de reconquista, ¿no? En ese proceso de establecer el predominio o la exclusividad del cristianismo en el contexto de la península ibérica. Nos has comentado de batallas, ¿cuál es la batalla más importante o cuál es el conjunto de batallas más importantes donde los templarios participan de manera activa? ¿Podría ser Navas de Tolosa uno de esos casos? Por ejemplo, Navas de Tolosa yo diría que es el caso más sonado, ¿no? La batalla más importante, más crucial, quizás la que dictaminó el sino de cómo iban a ir las cosas. Pero si te parece, antes vamos a ver un poquito cómo fue la relación de los templarios con los diferentes reinos, porque me parece que antes de entrar propiamente en batalla deberíamos explicar un poquito. Piensa que a partir de mediados del siglo XII, muchos reyes y muchos nobles peninsulares vieron en los templarios pues esa fuerza militar capaz de apoyar sus esfuerzos frente a los musulmanes y al mismo tiempo de reforzar una estabilidad, vamos a decirlo así, en los territorios recién conquistados. No solo era conquistar, sino luego había que mantener, que eso muchas veces era todavía más complicado. Gracias a las donaciones y a los privilegios concedidos por monarcas como Alfonso I, como por ejemplo Alfonso VII de León y Castilla, o otros monarcas, la orden pudo levantar fortalezas, pudo fundar encomiendas y pudo asegurar todas esas rutas de peregrinación que fueron tan importantes a lo largo de la historia. Uno de los primeros enclaves notables en territorio aragonés, por ejemplo, fue la fortaleza de Monzón, que llegó a convertirse en el centro neurálgico de la actividad templaria en toda esa región. En Castilla y León, por ejemplo, vemos que la presencia se fortaleció con la otorgación de encomiendas, como la de Ponferrada, que es quizás la más conocida y la más bonita, la que mejor se conserva, y además de servir como bastión defensivo, protegía a los propios peregrinos cuando caminaban hacia Santiago. Por su parte, la presencia templaria en la Corona de Aragón no solo tenemos la fortaleza esa de Monzón, sino que además se fue extendiendo hacia zonas cada vez más fronterizas con lo que sería el Al-Ándalus, donde se confiaban responsabilidades militares y también administrativas por parte de estos reyes. Y si vamos a hablar de la península ibérica, no solo hablemos de lo que serían los territorios cristianos de la actual España, vamos a decirlo así, sino que también tenemos que englobar a Portugal. Y es que en Portugal, el rey Alfonso I Enríquez estrechó lazos con los templarios para consolidar el avance cristiano, consolidándole y dándoles tierras y castillos precisamente en esas zonas fronterizas donde era tan necesario no solo monjes, sino monjes que supieran pelear y que supieran aguantar todas esas conquistas. De este modo, la orden fue ganando cada vez más relevancia política y cada vez más relevancia militar. Y en diversos puntos de la península contribuyeron a una especie de organización feudal que eso obviamente a los reyes cristianos les interesaba y muchísimo. Pero si quieres, vamos ya con las grandes batallas, con las Navas de Tolosa, porque ya coméntanos la batalla, porque yo soy como los niños y me gusta. A mí explícame, hostias. Claro. Yo ya el tema del feudalismo me parece muy interesante. Yo de hecho no sabía que las órdenes templarias habían tenido tanto peso a nivel de la península, pero coméntanos, en el momento de la acción, ¿tuvieron un papel predominante, crucial? ¿Qué nos puedes decir? Tuvieron un papel crucial. Entendiendo un poquito ahora la relación que tenían los templarios con todos estos reyes, tenemos que retrotraernos hasta 1212, esa fecha archiconocida precisamente porque es cuando fue la batalla de las Navas de Tolosa, y aquí los templarios desempeñaron un papel crucial en esta batalla, ya que fue absolutamente decisiva su participación. Y ahora te explico el porqué. Los templarios formaron propiamente parte del ejército cristiano liderado por Alfonso VIII de Castilla, Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra, y las crónicas y los cantares de gesta ponen en valor no solo su valentía, sino también, obviamente, su destreza militar, aludiendo a que fueron fundamentales
para romper las líneas enemigas almohades, contribuyendo así a lo que sería la victoria esta tan significativa. Y te pongo un ejemplo, y es un ejemplo bastante conocido. Se dice que los templarios durante esta batalla lograron atravesar una formación de esclavos encadenados que protegían la tienda del califa. Y esta hazaña permitió a Sancho VII de Navarra llegar hasta el campamento enemigo, lo que desmoralizó absolutamente a las tropas musulmanas y facilitó la victoria. Y como resultado, las cadenas rotas se incorporaron a lo que sería el escudo de Navarra, que es ese símbolo de esta propia gesta. O sea, una cosa tan arraigada como una parte del escudo de España actualmente viene precisamente de esta hazaña de los templarios durante esta batalla. Muy curioso. ¿En qué otras batallas podríamos ver ese papel fundamental de los templarios? Podemos verlos en muchas otras batallas. Esta, digamos que sería la principal, pero cualquier medio escaramuza, medio batalla importante de esa reconquista hacia el sur, podemos notificar la presencia de los templarios. Pero no siempre fue una cosa buena o una cosa mala si lo vemos desde una perspectiva de los propios reyes. Y te explico el porqué. Piensa que sí, eran buenos guerreros, eran monjes, tenían muchísimo poder político y económico, eran unos aliados indispensables de estos monarcas y en muchos casos los reyes valoraban la experiencia militar y los recursos de los templarios. Por ejemplo, Alfonso I de Aragón les dejó en su testamento una parte muy significativa de sus propios territorios, aunque sí que es verdad que este legado no se hizo nunca efectivo, pero demuestra cómo sí que eran unos aliados importantes para los reyes. Pero no siempre fue así. A veces eran un poquito incómodos. Debemos pensar que su creciente influencia y sus vastas propiedades generaban entre algunas castas estamentales pues bastantes recelos. Algunos monarcas, por ejemplo, veían en ellos una autoridad paralela que podían llegar a desafiar su propio poder real, ¿no? Y esta dualidad llevó a relaciones de cooperación y tensión según las circunstancias políticas y militares del momento requerían una cosa u otra. Y mira, te doy un dato interesante si quieres. A diferencia de lo que ocurrió en Francia, por ejemplo, los templarios que en Francia sabemos que fueron perseguidos y fueron disueltos abruptamente. En la península ibérica, muchos de sus miembros se integraron en otras órdenes militares y continuaron sus actividades bajo la protección de estos mismos monarcas locales. Y esto se debió en parte a su papel esencial que habían tenido durante la Reconquista y ese aura que tenían, ¿no?, de necesarios. Por lo tanto, vemos, ¿no?, que se produce una reconversión. La caída de los templarios no es tal en el contexto de la península ibérica como en otros estados. Claro. La caída de los templarios tenemos que recordar que al final se dio por intereses políticos, como casi todo en esta vida. La caída de la Orden del Temple en la península, digamos que se enmarca en una situación política y religiosa convulsa de principios del siglo XIV. En ese momento tenemos el interés del monarca francés, de Felipe IV, que quiere básicamente apropiarse de las riquezas de los templarios y para ello presionó al papa que había en ese momento, que era el papa Clemente V, si no estoy equivocado. En 1307, Felipe IV ordenó el arresto masivo de todos los miembros de la Orden del Temple en territorio francés, acusándolos de herejía, de sacrilegios, de casi todo lo que te puedas imaginar. Obviamente, luego con el paso del tiempo se vio que todas estas acusaciones pues, eran más o menos infundadas, pero claro, cuando eres el rey y dices A, se hace A y no hay mucho más que decir. Y también por el poder que tenía esta orden templaria, que al final era una amenaza para los propios reyes. Les habían dado demasiadas atribuciones, ¿no? Demasiadas propiedades, demasiadas tierras. También su carácter militar. Claro, eran militares, tenían posesiones, tenían un poder económico y tenían mucha influencia. Eran un poder en la sombra o no tan en la sombra y además... Claro. Se dice que casi... hasta el propio papa. Correcto. Por eso acabaron como acabaron, como podríamos decir también, ¿no? Por ejemplo, los cátaros o... Bueno, han habido bastantes ejemplos en este sentido. Sin embargo, a pesar de estas grandes persecuciones que hubo, especialmente en territorio francés, en lo que son los reinos hispánicos fue algo diferente. En lugares como Castilla y Aragón, por ejemplo, la Orden del Temple
contaba con el respaldo de parte de la nobleza y poseía una fuerte implementación militar y económica. Eso lo que hizo fue que su persecución no fuera ni tan inmediata ni tan violenta como había sido en territorio francés. Algunos monarcas peninsulares, especialmente aquellos que habían obtenido grandes beneficios de la colaboración con la Orden del Temple, se mostraron un poquito más reacios, ¿no?, a proceder con tanta severidad contra la Orden. Y aún así, y a pesar de ciertas resistencias y matices locales, los templarios pues terminaron siendo disueltos y sus propiedades en gran medida confiscadas o transferidas a otras órdenes. Y esto es importante. Por ejemplo, vemos el caso de Portugal, que resulta particularmente curioso en este sentido, ya que el rey Dioniso optó por no perseguir directamente a los templarios y tras su disolución oficial creó una nueva institución en 1319 que pasó a llamarse la Orden de Cristo. Esta orden absorbió casi todos los antiguos bienes templarios y muchos de los miembros de esta orden pasaron a engrosar sus propias filas, lo que permitió que el legado templario pues sobreviviera bajo un nombre distinto, simplemente. En Portugal, la Orden de Cristo llegó a ser el pilar fundamental de toda esa expansión marítima lusa posterior que veríamos en los siglos que venían después, herencia directa de esa experiencia bélica y de esa experiencia militar y de esa experiencia organizativa que los propios templarios habían cultivado a lo largo de la historia. Así que fue un poquito diferente entre lo que pasó en Francia con lo que pasó en el territorio peninsular. Muy importante y muy interesante lo que nos dices. ¿Y cómo podrías decirnos, Andreu, qué ha trascendido esa figura de los templarios en el contexto peninsular, tanto para portugueses como para españoles? ¿Qué mitos, qué leyendas existen sobre la figura de los templarios en este territorio? Pues mira, además de toda la historia que dejaron y todo lo importante que hicieron en su momento, yo siempre me gusta diferenciar entre dos cosas. Lo que dejaron a nivel de mitos, como tú muy bien dices, y lo que dejaron a nivel material, arquitectónico, que eso ahora también entraremos. Dentro de lo que son esos mitos, de lo que son esas leyendas, yo creo que los templarios tienen la leyenda archiconocida, ¿no? Esos tesoros ocultos de los templarios que han sido llevados a la literatura y al cine y a la cultura popular casi hasta la estolación. En la península ibérica, por ejemplo, piensa que hay dos fortalezas que destacan dentro de estas narrativas, que son el castillo de Ponferrada y el castillo de Montesa. En el castillo de Ponferrada, situado en la provincia de León, fue, como hemos dicho antes, una de las encomiendas importantes templarias, y se dice que antes de la disolución de la orden en el siglo XIV, los propios caballeros ocultaron sus riquezas en los diferentes túneles secretos que había bajo la fortaleza. Y aunque es verdad que no hay evidencias arqueológicas que respalden estas historias, la mera posibilidad de que estuvieran estos tesoros ahí enterrados, pues a lo largo de los siglos ha alimentado la imaginación popular y ha atraído a numerosos buscadores de tesoros a lo largo de los siglos. Y a veces, ¿qué historiador nos ha imaginado, ¿no?, con un detector buscando el Arca de la Alianza, el Santo Grial o el tesoro de los templarios? Yo, desde luego, soy uno de ellos. Pues ya somos dos en este podcast y algún día podríamos hacer un podcast en directo buscando cosas. Asomarse. Por otro lado, como digo, está Ponferrada y está el castillo de Montesa, que está, para la gente que no sea de España, en la Comunidad Valenciana. Y este tiene una historia ligeramente diferente, y es que, como decimos, tras la disolución en 1317, se creó la Orden de Montesa para ocupar el lugar que tenían los templarios en la región hasta ese momento. Y aunque tampoco existen relatos específicos sobre tesoros templarios en el propio castillo de Montesa, la conexión con la orden y su misteriosa historia y sobre todo esta reconversión pues dio pie a numerosas especulaciones de que en ese emplazamiento, en ese castillo, sea debajo, sea en las propias paredes, pues podría haber parte de ese gran tesoro templar. Pero yo creo que por encima de todo, el mito más grande dentro de este mundo templario es el mito del Santo Grial. Sabemos que ya vimos la fascinación de los nazis por el Santo Grial. Por ejemplo. Llevando al propio Himmler a la península ibérica. A Montserrat, sí. Pues sí. Sabemos que ese Santo Grial, que es ese mítico cáliz que Jesucristo utilizó en la última cena, ha sido objeto de innumerables leyendas.
Y una vez más, son persistentes las leyendas que lo vinculan precisamente a los templarios y a su posible presencia en la propia península ibérica. Algunas teorías sugieren que tras la persecución de la orden, los caballeros habrían llevado ese santo grial a lugares seguros y concretamente a España. En España podría haber sido uno de esos destinos seguros de que los templarios habían llevado el santo grial. ¿Pero dónde exactamente? Pues se dice que particularmente el santo grial podía estar a día de hoy en lo que es la Catedral de Valencia, ya que alberga pues un grial, sí, más o menos podemos definirlo así, y muchos lo identifican con esta última copa, con esta copa que utilizó Jesús en la última cena. Y aunque es verdad que la autenticidad de esta reliquia es objeto de debate, su presencia, pues, una vez más, ha reforzado esa conexión entre el grial, los templarios y la península ibérica. Muy curioso, pues, aquellas personas que anhelen la vida eterna, pues que inicien ya la investigación en Valencia. Que se vayan para allá. No sé si tienes alguna cosa más que comentarnos sobre los templarios, Andreu. Pues mira, sí, me gustaría decirte, una pequeña anécdota sobre los templarios, o un par. ¿Tú sabías lo del puente maldito? No, me quedo igual. Pues eso Cuéntame. Es algo que me ha parecido muy curioso, y es que en Zaragoza existe una curiosa leyenda relacionada precisamente con templarios y este puente maldito. Se cuenta que los caballeros construyeron un puente sobre el río Ebro que, inexplicablemente, se derrumbaba cada vez que intentaban finalizarlo. Los habitantes de Zaragoza pues comenzaron a creer que el puente estaba maldito y que había fuerzas sobrenaturales que impedían su construcción. Desesperados, los templarios habrían buscado la ayuda de un alquimista que, mediante rituales y conjuros y cosas con oro, luego logró finalmente completar la obra. Y aunque sí que es verdad que tampoco hay registros históricos que confirmen esta historia, es uno de los ejemplos perfectos de cómo la figura de los templarios se implementó. Era bastante venerada. Era muy venerada. Y esto es una de las historias que se cuenta cuando vas a Zaragoza y te explican un poquito toda su historia. Esto, gente de Zaragoza, por favor. Comentarios. Aprovechad, comentadme. Porque yo, Claro. por ejemplo, desconocía. Andreu es un hombre sabedor de todos los mitos a lo largo de toda España. Pero yo, pues en este caso, si alguien lo quiere explicar o comentar alguna cosa más, pues mira, seré muy interesado. Te diría, Álvaro, que sí, por supuesto. Toda la gente de Zaragoza que nos esté escuchando, por favor, comentarios. Pero no solo la gente de Zaragoza. Hay muchísima gente que nos podría comentar, ya que quedan muchísimos restos templarios en toda la península que se pueden visitar. Quedan muchos castillos. Muchos mitos también. Pero aparte de los mitos, que son extremadamente interesantes, lo que también es muy interesante es ir a hacer visitas históricas a los numerosísimos castillos, fortalezas que fueron propiedad de los templarios y que a día de hoy se han convertido en destinos plenamente turísticos de gran relevancia histórica y cultural. Por ejemplo, tenemos la fortificación templaria de Ponferrada, como hemos comentado antes, que gracias a su imponente castillo domina toda la ciudad y ofrece a todos los visitantes que vayan pues la posibilidad de recorrer sus murallas, sus torres, sus salas y sentirse, ¿no?, como un templario más. Luego tenemos otros destinos emblemáticos, por ejemplo otro que hay en la localidad de Tomar. Esta está en Portugal, donde el convento de Cristo luce una espectacular arquitectura fruto de la evolución desde la época templaria hasta la Orden de Cristo, que también hemos comentado, que esta sabemos que era la sucesora de los templarios en tierras lusas. Además tenemos el castillo de Miravet, que está en Cataluña, que es impresionante y además es posible contemplar un magnífico ejemplo de lo que eran las fortalezas encaramadas a las orillas del Ebro de época templaria. Sí, del Ebro. Luego tenemos Jerez de los Caballeros, que ya simplemente por el nombre, esta es una localidad extremeña que conserva restos de las antiguas fortalezas templarias, así como vestigios de la presencia de la orden en toda la trama urbana. Y sobre todo, pues, tenemos el nombre, ¿no? Jerez de los Caballeros. Es bastante fácil adivinar por qué se llama así. Y quizás el más conocido a nivel mundial, y ahora verás el porqué, es la pequeña fortificación de Peñíscola. Aunque sí que es verdad que su construcción original es anterior a la llegada de los templarios, el castillo fue ampliado, amplificado y fortalecido por la propia orden, y su impresionante ubicación, quien no haya ido, por favor que vaya, porque es algo espectacular, le da
le da como un empaque brutal. Está en una pequeñita península totalmente rodeado de mar y además digo que es el más conocido del mundo porque ahí se rodó algunos de los capítulos de Juego de Tronos y ahí se hizo archiconocido a niveles máximos. No, y además tiene vida propia. O sea, tú cuando vas a Peñíscola y entras en esa fortificación es, vamos, prácticamente como dejar atrás la ciudad y entrar en algo nuevo. O sea, desde aquí recomendamos enormemente la visita a todas estas infraestructuras templarias, especialmente a la de Peñíscola. Y además que tiene como una esencia, ¿no? Tiene un misticismo, tiene ese aura que te teletransporta un poquito, te dan ganas de coger la espada, de coger el yelmo, de gritar Deus Vult y de ponerte a conquistar Tierra Santa otra vez. Bueno, vamos a bajar un poquito el hype. Vamos a bajar un poquito ya, que esto no puede ser. Nos van a cancelar el programa por estar aquí haciendo difusión de, estamos difundiendo religiones. Patrimonio y estamos difundiendo historia. Otra cosa es las interpretaciones que se quieran. Ay. Me parece, además es lo que tú dices. Estamos aquí hablando de historia, favoreciendo también el turismo patrio. Yo creo que este podcast merece muchos likes, muchos comentarios, ¿no? De aquellas personas que tengan algún consejo o algún establecimiento que no haya comentado el compañero Andreu y darle mucho amor. No puedo decir por un momento pensaba que ibas a decir que justo este podcast merecía algún tipo de subvención por parte de algún centro cultural o alguna administración también, de esta. También me gustaría, por parte del Ministerio de Cultura, yo creo que aquí el Bizum deberían ayudarnos. Pues sí, esto es un poquito la historia de los templarios en la península ibérica, obviamente muy resumida y como siempre hacemos. ¿Queréis un segundo podcast? ¿Queréis que profundicemos? ¿Queréis que hablemos más de este tema? Ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? ¿Qué tienen que hacer, Álvaro? Dadle mucho amor, muchos comentarios, muchos likes, muchas suscripciones y bueno, y seguiremos nosotros hablando en la figura de los templarios y muchas más cosas relacionadas, ¿no? Con esas cruzadas, con ese medievo, que yo creo que es necesario también este podcast porque muchas veces, ¿no? Tratamos la época contemporánea, ¿no? Conocida por todo el mundo la época contemporánea siempre le llama mucho, pero hay periodos, hay épocas que son realmente fascinantes, como es y estamos olvidados. Totalmente de acuerdo. Pues, Andreu, yo creo que ha quedado un podcast fabuloso, muy redondo. Y bueno, no sé si quieres despedirte de nuestra audiencia hoy tú mismo. Te dejo aquí la batuta para que te despidas. Pues nada, como siempre, un placer haber estado contigo, haber estado con todos vosotros. Likes, comentarios, no lo decimos más veces, pero al final esto nos hace mucha ilusión, nos lo pasamos muy bien y lo hacemos por vosotros. Así que nos vemos en la siguiente. Un saludo.